Voy a empezar a grabar. Bueno, No hay nadie aparte considerando, de ti, de mí, ¿o qué? considerando la ausencia, vamos a empezar. Yo les dejé anoche, bueno, buenos días a todos. Anoche les dejé un pequeño video para que ustedes puedan un poco comprender de qué se tratan los resultados de aprendizaje Ah, sí. y cómo se hacen, ¿no? Ujú, Pero lo hice más que nada como para dejarles un material didáctico específico que les sirva a ustedes de apoyo, ¿no? ujú, ujú. Entonces, vamos a trabajar. Voy a hacer algunos ejemplos ahora porque definitivamente les está costando mucho, parece ser, este paso de los resultados de aprendizaje. Y también en ese ejemplo que yo les puse, lo que hice fue este, generar una norma, organizar una norma técnica, que es administrar una transfusión de sangre o productos sanguíneos. Yo nunca he tenido muy claro qué especialidad es la que hace esto, o si lo hacen las enfermeras, o cómo lo hacen, ¿no? Esto de la transfusión nunca me ha quedado claro, pero me parece que lo hacen los anestesiólogos, no estoy segura, pero bueno. Vamos a pensar que sí y que esto es algo importante, ¿no? Anestesióloga, antes de que se me vaya, dime por favor, ¿cómo se llama la película esa tan fantástica de los niños y la cueva? Ah, de los anestesiólogos. Sí, porque se la recomendé a Alba Ya, es y que me no, puso no me acuerdo cómo se... es algo que pasa en Tailandia, parece, o en por un ahí un país. país del Sí, en un sudeste país asiático. asiático. Ujú. Pero te la busco si quieres, la voy a Búscamela, buscar. búscamela. Ujú. Ok, gracias, Bueno, perdón. continuando con nuestra Ujú. este, eh, conversación de los resultados de aprendizaje, yo les organicé aquí una norma técnica justamente para mostrarles a ustedes que a pesar de ser una norma técnica, estos estándares están siempre definiendo actividades organizacionales, actividades específicamente técnicas que son de la disciplina que corresponde al título de la función, en este caso, administrar transfusión de sangre y productos sanguíneos, y también cuestiones transversales, ¿no? Otra de las cosas que les digo en el video es que nosotros nos tenemos que fijar que dentro del criterio de desempeño del estándar van indicaciones para cómo trabajar. Y estas indicaciones pueden ir al inicio del criterio o al final del criterio. Puede ser un resultado o puede ser una condición. Por ejemplo, en el primero dice aplicar precauciones estándares y para el control de infecciones. Aquí, cuando habla de aplicar con precauciones estándares para Estándar. el control de infecciones, siempre será un proceso organizacional. Todo lo que nos indica que trabajemos, perdón, bueno, le voy a poner con color la letra para que no sea tan fuerte el cambio. Se los voy a poner en azul. Aquí, siempre que nos digan que tenemos que trabajar respetando normas, nacionales o internacionales, respetando procedimientos, políticas de la organización, protocolos, algoritmos, etcétera, siempre, siempre será una indicación organizacional, porque nos están diciendo en qué nos basemos para trabajar. Y será ese procedimiento, esa norma, la que nos diga qué es lo que tenemos que considerar, ¿no? Y entonces vamos a ver una cosita aquí, este, en el video que les puse.
vamos a ver. Ujú. Elaboremos resultados de aprendizaje. Aquí en este video les puse una cosa que los voy a sacar de aquí porque si no va a empezar a sonar la grabación. No quiero que suene la grabación, pero quiero que ustedes vean esto, ¿no? Mm, Quiero que lo veamos todos porque esto es una cosa organizacional que tiene que ver con el respaldo técnico. Es decir, ¿por qué es importante esto? ¿Por qué para nosotros es importante? ¿No? Pero fíjense de lo que se trata. Equipo de protección personal o de aislamiento de sustancias corporales para el personal de salud. Esto, pues, es un procedimiento, te está explicando parte por parte. Esta tabla nos está indicando que tenemos que proteger la higiene de manos, porque es fundamental, Ujú. que tenemos que pensar en la protección ocular de montura integral o protector facial completo, que tenemos que usar mascarillas de tal o cual característica, que es importante resaltar que la mascarilla de careta no ofrece protección para las partículas de aerosol del virus. ¿No? Fíjense cómo nos va diciendo claramente qué es lo que tenemos que hacer. El calzado debe ser impermeable y poder ser susceptible de descontaminación. ¿No? Sin dispositivos más costosos y con mayor factor de protección que el N95, sin embargo, debe estar disponible en caso de que se requiera en una intervención. Se documenta la infección del personal de salud, aún utilizando el N95. Fíjense cómo les van diciendo claramente cuáles son los elementos que deben utilizar para desempeñarse como un personal del sector salud. Siempre tienen que estar conscientes de el equipo de protección personal o de aislamiento de sustancias corporales, pero tienen que saber por qué es importante y cuáles son las consecuencias de no utilizarlo. Por eso, cuando en un estándar a nosotros nos dicen que es muy importante que utilicemos el equipo de protección personal, no estaba aquí, pero en el estándar creo que estaba. ¿Por qué es importante? Porque eso nos va a nosotros a permitir hacer resultados de aprendizaje que nos permitan que la persona comprenda, perdón, y que eso era lo que les quería destacar, que Eso, la persona comprenda las consecuencias de no utilizar no esto. hacerlo. Entonces, Ujú. eso es lo más importante. ¿Por qué es importante usarlo? ¿Por qué es importante hacer esto? Pero también, ¿cuáles son las consecuencias de no utilizarlo? Si nosotros, lo que sale siempre en un estándar es que tenemos que obtener el consentimiento informado, ya sea del paciente o del cuidador primario, y verificar que esto esté firmado. Eso es una acción que pertenece al proceso organizacional, pero se relaciona directamente con el marco jurídico y tiene consecuencias, pero tiene consecuencias legales, ¿no? Sin embargo, el uso de las normas, el procedimientos, todos los aspectos organizacionales que no son jurídicos, también tienen consecuencias. Quizás no los metan a la cárcel, quizás no les quiten la licencia, pero sí tiene consecuencias porque pueden haber infecciones, se pueden contaminar ustedes, contaminar los pacientes, contaminar el ambiente, contaminar la sociedad. O sea, son muchos los riesgos que pueden haber, ¿no? Y eso es una responsabilidad de nosotros si no comprendemos cuáles son las consecuencias de utilizar un equipo de protección personal o de aislamiento de sustancias corporales para el personal de salud, ¿no? O Un, sea, un, esta es la dete- un importancia determ- que tienen los procedimientos. Son los procedimientos y en general, las normas ISO.
Las normas que utiliza la Joint Commission, las normas que utiliza la FQM, todos los organismos que utilizan normas han salido y nacen por problemas de seguridad. Eso es lo que se busca, la seguridad, ¿no? Yo no sé si ustedes han visto actualmente, todos hemos comprado equipos, este, ¿cómo se llama? Eléctricos, ¿no? Bueno, para empezar, desde los celulares para arriba, cualquier cosa se enchufa. Bueno, Electrónicos. claro, son electrónicos, ¿no? Si ustedes ven, ahí dice cuál es el tipo de electricidad que existe, perdón, qué elementos de seguridad hay que Ah, tomar en cuenta, por qué deben estar lejos de los niños, etcétera, etcétera. Generalmente las normas de calidad, de gestión de calidad o las normas de gestión en general son de seguridad. Por ejemplo, las NOM, que son las normas nacionales mexicanas, este, hay NOM y ustedes las han visto evidentemente, para el manejo de los residuos. ¿No? Hay NOM nacionales para el traslado de productos peligrosos. claro, el manejo de los productos peligrosos. Sí, todas esas cosas tienen normas. Entonces, lo importante es integrar a la formación este tipo de cosas y identificar que las personas han comprendido cuáles son las consecuencias de no utilizar el procedimiento o la norma o el protocolo. ¿Qué pasa? ¿Qué nos pasa si nosotros no usamos el protocolo de cirugía segura? ¿Qué nos va a pasar a nosotros y al paciente? ¿No? O sea, ¿qué pasa con el equipo quirúrgico? ¿Cuáles son las posibles circunstancias que pueden pasar? ¿No? Entonces, por eso es tan importante que el estándar nos está diciendo a nosotros esta cantidad de cosas que nos va advirtiendo, ¿no? Aquí, por ejemplo, dice identificar al paciente que requiere la transfusión utilizando métodos adecuados y reglas de la organización. Fíjense cómo este criterio es bien interesante porque está vinculando el método de trabajo, es decir, el método que utilizan para hacer la transfusión, la está vinculando justamente con las reglas de la organización. Es decir, el método no es algo que esté alejado, perdón, de lo que son las reglas, ¿no? Lo que son las políticas para utilizarlo, etcétera, ¿no? Es decir, hay una política que me parece que es después de los 60 años no se puede dar sangre, Donar. donar sangre, que no, que hay gente que ha tenido cierto tipo de enfermedades, no puede donar sangre. Y así, ¿no? O sea, hay muchos elementos que establecen, ¿no? No es solo el método de cómo vamos a hacerlo, sino las reglas que existen en ese ambiente, ¿no? Confirmar que se han realizado todos los controles previos a la transfusión siguiendo las políticas, miren, siguiendo las políticas y procedimientos organizacionales. ¿Ok? Aquí tenemos tres criterios que nos hablan de lo mismo. Tres. Razón por la cual vamos a construir un solo resultado de aprendizaje. Y vamos a seguir analizando. Y resulta que cuando estamos analizando, nos damos cuenta que aquí hay un criterio técnico que dice monitorear y registrar los signos vitales del paciente siguiendo las políticas. Esta palabra me carga, no sé por qué sale en la traducción, pero le vamos a ver paciente. No es un individuo, es un paciente, ¿no? Vamos a cambiarlo ahorita. Monitorear y registrar los signos vitales del paciente es absolutamente técnico. Eso es parte de la disciplina de ustedes, ¿no? Que siempre tienen que monitorear.
la situación del paciente. Sin embargo, dice que lo hagamos siguiendo las políticas y procedimientos organizacionales. Nuevamente tenemos aquí, esto que es técnico trae una condición que es organizacional, razón por la cual nosotros podemos en este momento poner acá esta y compartirla. Es decir, hay criterios que están en varias partes. ¿No? Que se pueden encontrar en cualquiera de estas listas. Y entonces, si aquí nos están diciendo que hay que aplicar procedimientos y precauciones estándares, que los métodos tienen relación con las reglas de la organización, que hay que seguir las políticas y los procedimientos, ¿no? Y que incluso para monitorear tenemos que seguir políticas y procedimientos, ¿no? Y entonces nosotros vamos a usar esta columna para hacer un resultado de aprendizaje que nos permita a nosotros integrar estos cuatro criterios de desempeño. No Ujú. tenemos que hacer un resultado de aprendizaje por criterio, tenemos que hacer un resultado de aprendizaje que integre varios criterios. Ok, entonces aquí vamos a hacer este resultado de aprendizaje y le vamos a poner aquí una rayita roja bien bonita, ¿no? Que se vea para que veamos que estamos integrando todos ujú, todos estos criterios. Ay, ¿por qué no sale? Ahí está la puntita. Sí, casi no se ve, pero quizás si la haces más gruesa. Sí, la voy a hacer un poquito más gruesa, pero quiero que esté ahí. Lo que hice fue agregar todos estos criterios en un solo, o sea, lo que pretendo hacer en algún momento en que pueda. Ay, ya. Entonces, vamos a hacer, podemos hacerlo de diferentes maneras. Podemos decir que identifique, podemos decir que seleccione, no, perdón, que aplique, ¿no? Y podemos decirle que comprenda. Podemos utilizar esos tres verbos. Es más, podemos decirle que evalúe, Evalúe, sí, porque eso es importantísimo. ¿no? O sea, tenemos cuatro alternativas para hacer esto. Y eso va a depender de la complejidad que nosotros le queramos dar al resultado de aprendizaje de acuerdo al nivel de nuestros estudiantes. Si yo estoy trabajando con un peladito que está recién en la licenciatura, no le voy a decir que identifique las normas, políticas y procedimientos, entonces, clínicos y quirúrgicos. Ujú. Que lo identifique nada más, ¿no? Ese es mi, ¿cómo se llama? Mi criterio de complejidad. De Que los complejidad. identifique. ¿Por qué razón? Porque, pues, está en primero o en segundo año de medicina, está muy chiquillo, ¿no? Está instalado en saber anatomía y saber fórmulas de fármacos y todas esas cosas, ¿ok? Entonces, nada más en esto que identifique. Pero ya si estoy con un residente uno,
Le voy a decir aplicar los procedimientos, políticas y normas de acuerdo con la intervención clínica A realizar. o quirúrgica Ujú. a realizar. ¿Ok? ¿Por qué razón? Porque él ya es un procedimiento. O está separado, perdón. Porque él ya es un residente, ya cursó la carrera, ¿no? Ya sabe, ahora sí, que tiene que aplicar procedimientos, Ujú. ¿no? Para poner la sangre tiene que aplicar un procedimiento, no es llegar y hacerlo nada más, ¿no? Claro. Evaluar la selección de procedimientos realizada para las intervenciones quirúrgicas. ¿Ok? Aquí tiene que tomar una decisión, las va a evaluar. También ya es un nivel alto de complejidad. Evaluar siempre es un nivel alto de complejidad, siempre. Siempre, siempre. Porque cuando uno evalúa algo, detrás de esa evaluación hay una toma de decisiones. Y esa toma de decisiones tiene que ser informada. Y en el caso de la medicina perioperatoria tiene que ser una toma de decisiones informada y compartida. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Es mayor el nivel de complejidad a que uno nada más identifique. También identificar puede ser para un residente uno, ¿no? Sí, Puede sí. ser que es primera vez que va a la especialidad y pues puede identificar ciertas cosas que no había él visto en el proceso de formación médica, ¿no? Y también puede comprender la importancia de aplicar las políticas y procedimientos, las políticas, ¿cómo se llaman las normas? Normas Normas nacionales e internacionales. ¿Por qué siempre les pongo las internacionales? Porque ustedes siguen muchas normas que son de la OMS, por ejemplo, ¿no? OMS. Sí, o sea, de los organismos internacionales, ¿no? Que rigen este tipo de situaciones, ¿no? Sí, Entonces, tienen que comprender. Aquí dice comprenda, está mal redactado, ahorita lo corregimos. Comprender. Siempre el resultado de aprendizaje será el infinitivo, ¿no? sí. Entonces, fíjense cómo a partir del análisis que estoy yo haciendo de este estándar, voy viendo qué cosas está haciendo énfasis el criterio, qué cosa es importante, ¿no? Cuando uno trabaja es importante y es importante comprender las razones de estos instrumentos de la organización del trabajo, así como ustedes tienen instrumentos. Los anestesiólogos tienen una bomba, los cirujanos tienen una serie de instrumentitos para operar, este, los ortopedistas tienen sus propias herramientas para solucionar problemas de rodillas, de brazos y etcétera, ¿no? O sea, todos tenemos, los campesinos tienen sus propias herramientas. Bueno, la organización del trabajo también tiene herramientas y esas herramientas son las reglas, las políticas, los sistemas de gestión, los procedimientos, los protocolos. Esas son nuestras herramientas. ¿Por qué? Porque nos dicen cómo trabajar. Eso es lo que nos están diciendo. Y cada vez que ustedes vean que dice aquí las reglas de la organización, ¿en qué organización? Pues en su hospital. Y tienen para evaluar a la gente, tienen que saber ustedes cuáles son las reglas que hay que respetar,
¿no? Si te dice que hay que respetar las normas internacionales de lavado de manos, pues hay que sacarla de la OMS, evidentemente, ¿no? ¿Por qué? Porque son las normas internacionales que se siguen para el lavado de manos, ¿no? Entonces, todas estas este, estándares nos van diciendo cómo trabajar. Y por eso es que son tan importantes para diseñar la formación. Porque además de que nos dicen cómo trabajar, después nos dicen qué tenemos nosotros que aprender para poder hacer eso. Y están todos los conocimientos que tienes que tú aprender para trabajar, ¿no? Entonces, si nosotros vemos, por ejemplo, aquí seguramente los primeros criterios dice aplicar precauciones estándar para el control de infecciones. Esta es otra que es cuidar a las personas con catéteres urinarios. Brindar al paciente información relevante, apoyo y tranquilidad de una manera que sea sensible a sus necesidades e inquietudes. Obtener el consentimiento informado, ¿no? Entonces, aplicar precauciones estándar de control de infecciones. ¿Qué tiene que aprender para hacer eso? Ah, pues tiene que aprender la legislación europea y nacional vigente. O sea, aquí debe decir internacional, no solo la Ujú, europea, ¿no? Internacional ujú, y nacional vigente, las directrices nacionales y las políticas y protocolos locales, es decir, las de su hospital, que afectan su práctica laboral en relación con el cuidado de las personas con sondas urinarias, ujú, ¿no? Es decir, todas las del mundo tienen que saber y ustedes son los que se los tienen que enseñar. No solo le tienen que enseñar los cambios fisiológicos, sino los cambios jurídicos, los cambios organizacionales que van existiendo. Por ejemplo, ayer estaba escuchando que Freeman, ¿se acuerdan de este actor? No me acuerdo cómo se llama, el apellido es Freeman, ujú. ¿no? Que tiene películas buenísimas. Negrito, Sí, que hace de Mandela. hace de Mandela, Claro, en claro. las películas. Ayer estaba, le hicieron una entrevista y yo estaba leyendo esto y decía que él está muy molesto porque con la inteligencia artificial habían copiado su voz sin su permiso Claro, y que cl- tenía que haber una regulación al respecto y que él iba claro. a demandar el uso de su voz de esa manera. Estoy poniéndoles un ejemplo muy sencillo. Tiene toda la razón. Claro, pero ese ejemplo sencillo puede suceder para cuestiones de medicina, por ejemplo, ¿no? Claro, En claro. donde ustedes pueden salir perjudicados. Ustedes, el paciente, todos podemos salir muy perjudicados, ¿no? Entonces, por eso es importante que nosotros vayamos viendo qué tenemos que aprender, ¿no? Cuando trabajamos con este tipo de cuidados, tenemos que saber con claridad cuáles son nuestras responsabilidades. ¿De qué tenemos que rendir cuenta nosotros respecto a la legislación? Aquí esta no la revisé y entonces todavía dice europea, pero en realidad es internacional. Lo que pasa es que esta norma es inglesa, entonces por eso es que ellos le ponen europeo, pero en realidad debe ser internacional, porque tiene que estar contextualizada. Me disculpo con ustedes por no haberla revisado. Bueno. La importancia de trabajar dentro de un ámbito de competencia y buscar asesoramiento cuando se enfrenta a situaciones fuera de su ámbito de competencia, ¿no? O sea, Claro, por eso es la claro. importancia de trabajar en equipos interdisciplinarios, Así es. porque hay cosas que nosotros no podemos resolver, pero que podemos contar con la experiencia de otro especialista. ¿No? O sea, todas esas cosas son las que tenemos que aprender y esto es lo que nosotros necesitamos para diseñar los resultados de aprendizaje. Aquí está, yo saqué esta norma con la intención de hacerles nuevamente un ejercicio en este
formato, aquí en este espacio, ¿no? Que tenemos para poder hacer un ejemplo con ustedes. Ahora, les insisto siempre de que todos estos ejemplos que yo les voy pasando, ustedes los pueden utilizar y las normas también. No tienen que hacer, ¿cómo se llama? Grandes descubrimientos. No hay que inventar el hilo negro. ¿no? Eh, es, estamos aprendiendo y como estamos aprendiendo, podemos nosotros utilizar lo que está, Lo que ya se inventó, claro, lo que ya se inventó, si no tenemos ¿para nada qué que... desgastarse si ya está probado y comprobado? Claro, es como decir, no, no hay que utilizar lo que dijo Piaget, pues si Piaget lo publicó hace tanto tiempo, lo tenemos que utilizar. Es conocimiento universal. Siempre me acuerdo, si no la han visto, vean la película de Il Postino, el cartero Oh, se llama. sí, ay, sí, qué Cuando bello. le, cuando el cartero le dice La a, Neruda, a Pablo Neruda le reclama de que está usando sus poemas cortejar, para cortejar a su novia y él le contesta, los poemas son de los que los necesitan. pues sí. Los conocimientos son de los que los necesitan, ¿no? Entonces, aquí tenemos uno que habla de aplicar estándares. Por lo tanto, lo vamos a poner en la columna de organización. Lo primero que tenemos que hacer es... Poner el nombre de él. Ustedes no, seguramente no hacen esto de cuidar pacientes con catéteres urinarios, pero sirve para hacer los ejemplos nada más, ¿no? Entonces aquí dice aplicar precauciones estándares. Plac, la subrayamos y la ponemos de color azul. Después, brindar al paciente información relevante de apoyo, perdón, información relevante, apoyo y tranquilidad de una manera que sea sensible a sus necesidades e inquietudes. Esto, cuando nosotros hacemos eso, es decir, nos preocupamos de comunicar cosas al paciente, nos preocupamos de ciertos valores, es decir, cuidar sus necesidades, atenderlo en función de su propia cultura, etcétera. Eso va en la columna de aspectos transversales, porque está dando información y porque además está aplicando valores. ¿Ok? Ahí lo vamos a poner. Después dice obtener el consentimiento informado. Pues esto, por supuesto, que es organizacional, pertenece al marco jurídico. Claro, y es importantísimo. Exactamente, ¿no? El consentimiento informado es un elemento del marco jurídico. Es algo legal, ¿no? O- confirmar que todo el equipo y los materiales para la actividad del catéter son apropiados para el procedimiento, aptos para el propósito. Entonces, es una cosa absolutamente técnica. Sí, Me cambió el color. sí, A veces lo cambia, no sé por qué. Ujú. Analizar la actividad del catéter en un momento apropiado, de acuerdo con el plan de atención al paciente, usando técnicas apropiadas, usar el equipo de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Esto es algo que a mí me parece súper interesante que lo digan, porque por lo menos en América Latina, si hay algo que somos desordenados, es justamente, aquí es paciente, en leer las instrucciones del fabricante. Nadie las lee. ¿Se han fijado en ese detalle?
Es como en los exámenes, No, no leemos simplemente esto. No, no nos no parece, leen las instrucciones. ¿Eh? ¿no? Nadie lee las instrucciones de nada. Ujú. Ya. Observar al individuo a lo largo de la actividad, reconocer e informar cualquier condición. Ok. Copiar. Observar, reconocer e informar cualquier condición o comportamiento que pueda significar reacciones adversas a la actividad y tomar las medidas apropiadas. Eso es técnico también. Asegurarse de que el catéter urinario y el sistema de drenaje están funcionando correctamente, conectados de forma segura, colocado de forma segura de manera que evite la incomodidad y promueva la dignidad del paciente. Fíjense aquí, esto es técnico, pero también habla de la dignidad del paciente. Por lo No es tanto, transversal. Ujú. es transversal, ¿no? Porque está resaltando la dignidad del paciente. ¿Ok? Sí, Bueno, cuando nosotros hacemos esto, vamos a ver si hay otro de... Aquí esta es técnica, se trata de eliminar desechos. Ah, es que esto está en azul, por eso es que te lo pone en azul esto. Todo esto está en azul. claro. No me había dado cuenta. Ujú, Está en ujú. azul. Ay, señor. Ya. No, después así de las bolsas de drenaje, educar. Miren, miren esta parte. Educar al paciente en la medida de lo posible sobre el cuidado del catéter y los aditamentos. Aditamentos. Aditamentos, perdón. Aquí le vamos a poner Marcelita, te hablo mañana. Estoy en clase. Órale, chao. Saludos. Perdón. Ok, entonces, guardar. Ujú, educar al paciente. Fíjese que esto también es técnico y también es transversal. Se trata de enseñarle a alguien cómo cómo atender su propio tratamiento, pues su propia situación, ¿no? Y Los cuidados que debe tener, etcétera. ¿Sí? medir y registrar el volumen de orina utilizando documentación. Informar Técnico. de los hallazgos y actividades miembros del equipo. Ok. Aquí está la parte de que registre es transversal, pero la otra parte es técnica. Ha de medir. ¿No? La parte de medir y registrar es, o sea, la parte de registrar todo lo que pasa es algo transversal y también es organizacional. Tiene que ver con ambos aspectos, ¿no? Y medir es algo técnico porque lo que está midiendo, pues, es todo lo que está pasando respecto al uso del catéter, ¿no? Y después ya informar también es algo que es totalmente transversal, se refiere a la comunicación. Hacer registros, informar a la gente, todo eso siempre es comunicación, ¿no? Bueno, aquí ya vimos cómo vamos separando y van diciendo cosas diferentes, a veces al inicio y a veces al final. Y entonces, aquí hay un resultado de aprendizaje que puede ser es siempre importante,
¿no? Dice, confirmar que todo el equipo y los materiales para la actividad del catéter uretral son apropiados y aptos para el propósito. Y yo agregaría que hay, que existen, ¿no? Que Ah, sí, que están disponibles. están disponibles, ¿no? Sí, sí. Porque de repente, ay, pues que hizo mi mamá que siempre, ¿no? Pues Claro. imagínate. Ujú. ¿No? Vamos a ponerle en negrito esto. Ujú. Hay que siempre verificar si existen esos insumos o no. ¿Ok? Bueno, yo les he hecho, A ver qué dice. yo les he hecho mucho énfasis en cómo organizar esto para hacer los resultados de aprendizaje. No, creo que les he insistido mucho y también cómo nosotros nos tenemos que preocupar de ir relacionando estos criterios, ¿no? O sea, relacionarlos entre todos los estándares, no necesariamente ver un solo estándar, sino ir relacionándolos, ¿no? Y otra de las características es que tenemos que ver siempre estos criterios transversales, porque una de las cosas que tenemos que considerar es que el programa de estudio contenga resultados de aprendizaje que desarrollan capacidades transversales, ¿no? Eso es algo que debemos integrar en todos los programas de estudio. ¿Ok? Bueno, no sé si tenemos público presente. Pero me gustaría que pudieran comentar qué elementos les llaman la atención o, o qué cosas ustedes consideran que debemos tocar con cuidado para hacer esto. Ricardo, estuve buscando la información que te comenté, pero he encontrado artículos y lo otro que encontré es una guía de observación para anestesia neurológica, pero no estoy segura que la guía de observación nos sirva tanto para diseñar criterios. Quiero verlo contigo. Entonces, si nos podemos juntar en la semana para que veamos eso, ¿no? Porque para que puedas tener tú un estándar que te sirva específicamente a ti, ¿ok? Sí, Rosy, gracias. Pues, no, no creas que no me he acordado de mi, No, no, entiendo, entiendo. de mi promesa, este, técnica. Bueno, entonces, esto que hemos estado hablando de los resultados de aprendizaje y la relación con los estándares de competencia, creo que es algo que tenemos que marcar con mucho énfasis porque es el gran cambio de paradigma. Uno de nuestros problemas en la educación actual es que la pedagogía por objetivos, cuando define un objetivo, lo que está definiendo es lo que tiene que hacer el docente. Está definiendo el programa. En Sí, cambio, el sí, resultado de aprendizaje está definiendo lo que la persona debe aprender. sí, Es muy diferente. La formación basada en competencias se orienta al aprendizaje. No quiere decir que no vamos a planear, no, no, claro que se planea, pero la planeación está realizada en función del aprendizaje, no de la enseñanza. Y por eso son todos estos cambios, ¿no? En donde el estudiante pasa a ser responsable de su aprendizaje.
no quiere decir que nosotros no vamos a ser responsables de enseñar. Claro que lo somos, pero lo somos de tal manera que involucramos al estudiante en su propio aprendizaje y lo vamos apoyando para eso, que es un poco, quizás no lo suficiente, pero es un poco lo que yo hago con ustedes, ¿no? De tratar de buscarles los elementos que les ayuden a aprender, facilitarles las cosas para que vayan ustedes construyendo su propio aprendizaje, etcétera, ¿no? Entonces, ¿por qué es esa importancia, ¿no? Por ejemplo, con Ricardo, él tiene una especialidad que nos interesa que el programa, pues, sea para él algo especialidad. que verdaderamente le vaya a servir, ¿no? Que Y sea significativo. exacto, que sea Sí. justamente, que sea significativo, ¿no? Pero tenemos otro ejemplo, y se los voy a mostrar, de algo que estoy trabajando con otro colega de ustedes, que él no viene los sábados, pero trabaja conmigo, que es Hugo Bandera. Él es especialista en cuidados paliativos y decidimos que había que buscar algún estándar que hablara específicamente de cómo se hacen los cuidados paliativos. No he encontrado yo un estándar específico, pero he encontrado mucha información que nos habla de qué son los cuidados paliativos y cómo deben hacerse estos cuidados paliativos. Y por lo tanto, este, saqué dos actividades que son sustantivas cuando uno hace cuidados paliativos. Uno es la evaluación integral y el control de síntomas permanente que tienen que hacer, ¿no? Y la otra es cómo se tienen que coordinar ellos con equipos multidisciplinarios, ¿no? Para llevar a cabo los cuidados paliativos. Y no solo los equipos multidisciplinarios especialistas, sino cómo incluimos a los cuidadores, ¿no? A los cuidadores primarios del paciente, a veces en la casa, no siempre es en los espacios Los familiares hospitales, ¿no? A también. veces es en la propia casa, ¿no? Ah, Entonces, sí. hemos desarrollado algunos criterios, todavía no está esto terminado, yo no puedo definir cuándo se termina porque no tengo el conocimiento técnico, pero he ido sacando cosas que los documentos han señalado, ¿no? Por ejemplo, mm, Oye, oye, Rosy, ¿te acuerdas? Estos dos chicos, muy buenos, por cierto, que hicieron equipo Gerardo, y que estaban en lo de cuidados paliativos, en lo Gerardo, paliativo. ¿Y cómo se llamaba el otro? no me acuerdo cómo se llama el otro, pero uno es Gerardo. Que incluso los vimos en el 20 de noviembre, a uno de ellos. ¿Te acuerdas Sí, que tuvimos una sesión? Y sí, sí, muy sí. interesante, ¿no? Quizás se pueden poner en contacto, no sé. Ellos, justamente son los que me dieron a mí material sobre esto, ¿no? Ok, El control del dolor, exacto. cómo dar noticias malas, pues, ¿no? Claro, también, sí. Cómo comunicar las malas noticias, etcétera, ¿no? Por ejemplo, ese criterio yo no lo he puesto aquí, ¿no? Solo puse comunicar al paciente y cuidadores primarios el tratamiento, características, riesgos y beneficios, pero no he puesto cómo es que ellos tienen que dar esas, Fíjate que incluso hay un libro que yo traduje para las clínicas de Norteamérica, que es eso, cómo dar las noticias, las malas noticias. las malas noticias. Exactamente. Claro, y entonces una de las cosas, y esto se los muestro porque cuando ustedes no tienen, no hay un estándar, una de las cosas en la que nosotros somos especialistas con Alicia justamente porque manejamos este sistema desde la A hasta la Z, es hacer estándares, ¿no? O sea, el proceso de normalización. ¿Eh?
sí. Y entonces lo que yo he estado haciendo con Hugo justamente es hacerle el estándar para que él pueda tomar estos criterios y diseñar los cursos, ¿no? O sea, también se vale que ustedes hagan eso, solo que me tienen que decir, oye, ¿por qué no hacemos esto? Y buscamos los materiales, y no tanto los materiales, sino el hablar con ustedes, porque los estándares se hacen con las personas que hacen el trabajo. Sí, y hay que aplicar el método, Claro. es muy importante. Metodológicamente, la normalización no se hace analizando libros, ni nada de eso, sino se hace directamente con las personas que hacen el trabajo. Es con ellos con los que tú tienes que discutir, ¿no? A ver, Así ¿cómo es, haces? ¿No? Ah, pues así es. tengo que hacer valoraciones permanentemente porque las valoraciones van variando de acuerdo a la situación del paciente, ¿no? Y tienen que ser multidimensionales, o sea, no solo se hace la evaluación física, sino la psicológica, la social, ¿no? Hacen todo tipo de evaluaciones, ¿no? Ujú. La laboral, Sí, todos son muy contextuales las evaluaciones que ellos tienen que tener, ¿no? eh, eh, Muy contextuales. así es. Bueno, y ustedes pueden ver ahí que estamos haciendo este estándar en donde vamos diciendo con qué criterios tiene que trabajar la persona cuando lleva a cabo cuidados paliativos, Así ¿no? es. Mm. Que incluso aquí ni el título está bien porque debería ser realizar, ¿no? Si estás mostrando algo, no se ve, Rosy. Sí, ahorita se Ah, los voy a compartir, un momento. ok. Era realizar los cuidados paliativos. Sí, así como le dije a Ricardo, también con Hugo fue hacer lo mismo, ¿no? Y entonces empezamos a analizar esto y yo pues tengo información, o busqué otra información, pero fundamentalmente esto se hace con la persona que hace la actividad, ¿no? Entonces, para poder hacer esto yo necesito que él me diga qué es lo que hace realmente, ¿no? Que valide lo que él hace, etcétera, ¿no? O todos ustedes pueden opinar cómo se hacen los cuidados Claro, paliativos, de qué claro. se trata, ¿no? Entonces, esta es la parte de la evaluación integral y el control de síntomas, cómo van haciéndolo. Y acá hay otra parte que es la coordinación multidisciplinaria para la atención en cuidados paliativos, ¿no? Cómo hacen, o sea, los planes que deben hacer, ¿no? Para definir estos objetivos compartidos con todo el equipo, explicar siempre a los familiares y a los cuidadores primarios cuáles son las medidas básicas, confirmar que ellos comprenden, analizar la necesidad de ir derivando al paciente a profesionales especializados, elaborar notas clínicas detalladas, integrales para apoyar la comprensión del equipo interdisciplinario, ¿no? Que esté siempre este, ah, informado, totalmente informado de lo que sucede, ¿no? Establecer planes de emergencia para identificar qué hacer ante crisis de disnea, dolor, angustia severa, etcétera, ¿no? Todo ese tipo de cosas. Oye, Rosy, en la número 4 no sería directamente derivar al paciente a profesionales especializados cuando... Claro, a lo mejor sí, pero aquí es la coordinación con los equipos con que ellos Ah, ok. trabajan, Ah, ok, claro, claro. ¿no? Tienen Ujú. a veces trabajan con equipos eh, para llevar a cabo el cuidado, ¿no? Claro, Incluso con gente que hace fisioterapia y cosas así, ¿no? sí, O sí, sea, sí, por sí. eso es Claro, que claro. más que nada analizan el Es paciente. analizar. Ujú. Bueno, como ustedes pueden ver, pues tenemos varios elementos que van diciendo esta parte, ¿no? Bueno, vamos a ver ahora. Ujú. Ok. Ujú.
Ok. Aquí hay otro ejemplo. Espero que sea grandecito. ¿No? Este es otro ejemplo que hicimos tomando en cuenta la aplicación de anestesia regional. Y fuimos redactando algunos resultados de aprendizaje. Por ejemplo, este resultado de aprendizaje, espero que vean de qué se trata ahí. Obtener el consentimiento informado de acuerdo con las directrices nacionales. ¿Cómo se llama? El resultado de aprendizaje, pues es uno que es totalmente transversal, debe estar en todos los programas, no importa la especialidad, porque es algo crítico, es algo que todos hacen, es común para todos, 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 ¿no? Y tienen que verificar que el documento esté firmado, tienen que explicar al paciente. Ujú. Aquí está repetido, esto está repetido. Verifica que el documento sea firmado por el paciente o el responsable o tutor de Sí, este. sí se lo Explica al repito. paciente la importancia de contar con el consentimiento informado y las consecuencias de no hacerlo, ¿no? Eso, este, son los criterios con los cuales nosotros podemos evaluar que ha obtenido el consentimiento informado totalmente, cumpliendo las reglas, porque no te sirve si no está firmado, no tiene valor. Así es. Para que nos sirva realmente, debe estar firmado, ¿no? Eso es lo que vamos a evaluar. Verificar la aplicación de protocolos y normas relacionadas con el mantenimiento de la seguridad del paciente, ¿no? Aquí, para verificar la aplicación de protocolos, lo primero, o sea, fíjense lo que le dice, ¿no? Que verifique la aplicación de protocolos y normas relacionadas con el mantenimiento de la seguridad del paciente, Ujú. ¿no? Entonces, lo primero es que nosotros tenemos que hacer para que realmente cumplamos con la seguridad del paciente es identificar o seleccionar, vamos a poner seleccionar, Espérame tantito que me hable el hombre ¿verdad? de Paraguay. Las normas y protocolos correspondientes con el procedimiento, con la intervención, ¿no? Con la intervención realizada al paciente. O por realizar será, ¿no? ¿Por qué razón lo pongo así? Porque se trata de la seguridad del paciente, ¿no? Entonces, una cosa es que tú selecciones esos protocolos y los analice. Puede que analice los protocolos para ver cuáles son los elementos de seguridad, ¿no? Confirma que el paciente está cómodo y este, siente protegido en su dignidad. Una vez, yo tenía una amiga que era ya grande y se quebró la cadera. Y su hijo me dijo que, este, ¿cómo se llama? La acompañara al hospital porque pues, tenía un hijo único, ¿no? Entonces yo la acompañé al IMSS que está en San Jerónimo. Sí, me parece que es San Jerónimo, que está de San Ángel hacia arriba.
En el eje 10, ¿no? De Copilco hacia arriba, claro, en el eje 10, exactamente ese, ¿no? En Entonces la clínica llegamos, 8, ¿ah? en la clínica 8. Ah, en la clínica 8. Entonces llegamos ahí, ya, y salió una enfermera y dijo, traiga a la paciente. Y ahí la llevamos, la paciente. Y él se fue a hacer los trámites y yo me fui con la paciente. Y nos metieron a una sala que hacía un frío escandaloso, de puras camas de metal, en donde había que desnudar a la paciente y bañarla, con un frío escandaloso, pero además, digo, yo entiendo que es salud pública, ¿no? Y que hay que ahorrar, etcétera. Pero imagínense ustedes una persona de casi 80 años con una cultura, y esto pasó hace como 10 años atrás, con una cultura totalmente diferente, que de pronto se tenga que desnudar y acostarse ahí, ¿no? Delante de toda la gente que está, otros pacientes y todos los parientes de todos los pacientes. La pobre lloraba no del dolor, lloraba de cómo se sentía humillada, ¿no? Entonces, pues yo traté de que fuera muy rápido y de taparla lo más rápido posible, y, que no se preocupara y de tranquilizarla, etcétera, etcétera, ¿no? Pero fue una experiencia, y cuando leo estas cosas digo, sí es verdad, uno tiene que preocuparse de la dignidad del paciente, ¿no? Y hay varios estándares que dicen eso, ¿no? Que, por ejemplo, los que usan catéter o cuando les hacen exámenes de laboratorio, todos los estándares que hablan de los exámenes esos, dicen, ¿no? Que tienen que haber un control de que el paciente esté seguro, pues, que esté protegida su dignidad, que se sienta tranquilo, etcétera. Todo lo ginecológico, Rosy. Pues claro, entonces, es que fue así como, para mí fue una experiencia impresionante, ¿no? Esa sala, es que era una sala así como tan parecida a una morgue, Ujú, ujú. que, Sí, no, esto es importantísimo lo que dices. a mí me causó Shock. un shock, porque, digo, además yo había tenido la experiencia hace poco de ir a buscar a la morgue a una amiga mía que había muerto, ¿no? Entonces eran las mismas camas, yo estaba aterrorizada con esa situación. Pero bueno, se los cuento porque yo sé que los hospitales públicos pues tienen pocos recursos y tienen que hacer que la atención sea lo mejor, pero también con las condiciones que existen, pues, ¿no? A mí me acaba de pasar en el MacGregor, la radióloga, tan grosera. Claro, que ¿Sí? a veces uno dice, ¿Qué dices? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? O sea, ya. Entonces aquí dice elaborar el plan anestésico de acuerdo con la intervención quirúrgica. Cuando hacen el plan anestésico, lo primero que hacen es analizar el plan quirúrgico, o si no, ¿cómo definen? ¿No? ah, Fíjense que todo lo que yo he estado hablando y cómo les he mostrado que se hacen los resultados de aprendizaje, siempre estoy insistiendo en el hacer. No les digo lo que tienen que saber. No es el momento. Ahora lo que tenemos que descubrir y establecer con claridad es lo que la gente tiene que hacer. Y evidentemente, si yo voy a elaborar un plan anestésico, pues tengo que tener claro cuál es el plan quirúrgico del procedimiento al que se va a someter el paciente, ¿no? ujú, ujú. Ahí hay varias cosas por debajito, ¿eh? Cuando ustedes hacen esto, elaborar el plan anestésico, hay una competencia
hay varias competencias que tienen que utilizar, que a lo mejor lo hacen mecánicamente y nunca se han dado cuenta, pues, que eso es una competencia, ¿no? Por ejemplo, este, para elaborar el plan quirúrgico y para realizar la, perdón, para analizar el plan quirúrgico, para realizar la valoración preanestésica, ahí tienen que hacer una cosa que es imprescindible, que es comunicarse. Ujú. Comunicarse a fuerzas. No, es que es imposible que lo hagan si no se comunican con el Sí, paciente y con el cirujano o con el claro. equipo quirúrgico, ¿no? Sí. Entonces, es algo que ustedes lo hacen, no es que no lo hagan, claro que lo hacen, pero lo hacen de manera rutinaria. No hay un reconocimiento a esa competencia, que siempre está asociada a una situación clínica. Siempre. No hay ninguna situación clínica que no lleve asociada a una competencia transversal. Ninguna. Ujú. Todas tienen asociadas esas cosas, ¿no? Entonces, aquí, este, analiza el plan, realiza la valoración, define la necesidad de nuevos exámenes, ¿no? Define la realización de nuevos exámenes o En su, exámenes complementarios, ajá, en su caso. ¿ok? Eso es lo que hace. Pero aquí yo estoy suponiendo que esta persona es- sabe hacer esto, o sea, que esta persona ya sabe alguno de los pasos, ¿no? Entonces, elaborar el plan anestésico es para un R2. Yo sé que los hacen antes, ¿eh? Pero vamos a jugar con que ese es un R2. El problema es aquí, fíjense, si yo le quiero bajar la complejidad a esto, porque es muy importante cómo hacen una de las partes, la saco de aquí y la convierto en un resultado de aprendizaje. Realizar la valoración preanestésica del paciente. Realiza. No, es que aquí lo transformé en resultado de aprendizaje, Ah, ok, ok. ¿no? Ujú, Este es el 2. Aquí le ujú. voy a poner uno y aquí es el 2. Lo bajé de complejidad a este. ¿Por qué? Porque estoy pensando en que a lo mejor no tiene claro cómo hacer la valoración preanestésica. Y resulta que para realizarla hay que hacer varios pasos. Uno de los pasos sigue siendo analizar el plan quirúrgico. Ujú. Este es común. Ese es uno de los pasos. Pero el otro paso es realizar ay, se me olvidó cómo se llama, la exploración física del paciente, ¿no? Cuando realizan esta valoración, hacen una exploración física. Bueno, ya me titulé de residente uno por lo menos, ¿verdad? Pues estás viendo a ver si entras. Te faltan 5 años de carrera. Estoy a punto de. Esto- esto- Ah, estos médicos son muy rigurosos, oye, todavía no nos dejan entrar, qué barbaridad. No, el bueno, servicio social y el internado. es muy largo.
Bueno, chicos, aquí realizar la valoración preanestésica al paciente, analiza el plan para saber, realiza la exploración física, quizás, no sé si hace alguna otra cosa, pero lo primero que hace es proponer la técnica anestésica, ¿no? ¿O no? No sé. Después, ¿Qué dicen los doctores que nos acompañan? ¿Qué dicen? que somos unos genios de la. Va, va ahí o o falta otra cosa y eso iría en otro lado. No sé, Explicar, díganos explicar ustedes. al paciente los riesgos y beneficios de la técnica anestésica. ¿Cómo ven este? Es que si dice, analice el plan quirúrgico. Es que lo tiene Ay, que analizar, por lo menos sí, leer. no, 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 eso estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo, y las exploraciones estoy de acuerdo. Lo que me hace un poquito de ruido es el 3 Ah, proponer claro, la lo que pasa técnica. es que cuando ellos hacen eso, Ajá, según lo que me han explicado, cuando ellos ya tienen, hacen la exploración física y a veces se dan cuenta, lo otro que hacen ellos es leer el expediente, ¿no? No solo leer el plan, sino leer el expediente del paciente. Cuando hacen eso, a veces definen que tienen que pedir algún tipo de examen más, ¿no? Para confirmar algo, etcétera. ¿No? ajá, Y después de eso es que ellos proponen la técnica anestésica y por supuesto dentro de la técnica, pues el fármaco que van a utilizar, ¿no? sí, 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 Y, sí, y, sí. le- y además les explican al paciente los riesgos que puede haber o los beneficios que eso tenga. Y a veces incluso me decían el otro día que el paciente, por ejemplo, en anestesia regional, el paciente puede decir, no, yo quiero que me anestesie completo, no quiero que me pique la espalda, quiero que me haga, ¿no? No sé, en un parto puede ser o en algún accidente, ¿no? Te dicen, no, yo no quiero que me anestesie así, quiero que me haga la anestesia completa, ¿no? O, ¿Verdad? o uno que vayan a hacer la anestesia completa dice, no, yo prefiero que me haga anestesia regional si es posible, ¿no? Si es el caso, ¿no? Entonces también el paciente puede, por eso es muy importante que le explique, ¿no? Que le explique los riesgos, que le explique las condiciones, las características, etcétera, ¿no? Porque si no, el paciente no puede tomar la decisión de decir, sí, quiero, y de solicitar el consentimiento informado. Esa es otra cosa que tiene que realizar, ¿no? Solicita el consentimiento informado al paciente o tutor. ¿Sí? Ajá, Esa es ajá, otra de las cosas que tiene que hacer. ajá, sí, Yo quiero pensar, no estoy segura, pero quiero pensar. Aquí este otro también, elaborar el plan anestésico, también pueden desagregarlo. Pues yo no sé qué más. Aquí al elaborar el plan a lo mejor definen también de una vez la técnica anestésica a aplicar, ¿no? Pero no sé cómo es que no lo- sé, o sea, a mí me hizo ruido porque dije, no supuestamente ya en el plan quirúrgico vendría eso o viene después. Esa era mi pregunta. No, en el plan Aparentemente, sí. quirúrgico, o sea, aquí lo que ellos están haciendo, este, el ejemplo es de un Sí, anestesiólogo.
¿no? El Ok. ahora es un plan Ok. anestésico. Ok. Ok. Entonces, el anestesiólogo siempre se tiene que, y si no corríjanme, se tiene que guiar por la solicitud del cirujano, pues, Claro. en este Claro. caso. Claro. O sea, Claro. cuando hacen cirugías. No, pues sí, ya quedó muy bien. Claro. O falta algo, doctores, díganos por favor, den su punto de vista que nos va a ayudar mucho para amarrar ya bien este resultado de aprendizaje. Pues no, básicamente tiene lo esencial. Yo creo que O- con eso estaríamos bien. ok, todo lo crítico ya está ahí contemplado, digamos, ¿verdad? Exacto. Ok, Ok. perfecto, gracias. Bueno, Gracias. entonces, estos resultados ustedes los pueden, aquí comunicar al paciente las condiciones y restricciones que conlleva la técnica anestésica. Ese es otro criterio que podemos, eh, o sea, otro resultado que podemos ampliar, ¿no? Aquí lo que le estamos dando peso es a la competencia transversal. Sí, Por eso lo separamos, ¿no? Porque puede ir acá también. Puede comunicar al paciente, aquí le explica al paciente los riesgos y beneficios de la técnica anestésica. Pero si nosotros queremos enseñarles a comunicarse, podemos aquí poner un resultado de aprendizaje que es transversal. Este le sirve a todo mundo también, ¿no? En este caso se sí, cambia la condición, ¿no? Comunicamos al paciente las condiciones y restricciones del plan quirúrgico, por ejemplo, ¿no? sí, Este, comunicamos al paciente las condiciones y restricciones para un trasplante, para el donante, por ejemplo, ¿no? O sea, podemos ir cambiando la condición, pero lo importante aquí es que comunica al paciente características, condiciones, riesgos, ¿no? claro. Protocolos, leyes, ¿no? ¿Cuáles son las leyes, por ejemplo, que implican, que veíamos en la sesión pasada, me parece, el ejemplo que nos ponía el doctor Charco de cómo manejar las donaciones, ¿no? O sea, ¿qué es lo que hay que explicar? Porque existe una ley sobre eso. ¿No? Entonces, ¿cómo tenemos que explicar este tipo de cosas? Y la idea es que en los programas de formación no se haga solo a partir de resultados de aprendizaje técnicos, sino que hayan resultados de aprendizaje o criterios de evaluación que van permitiendo desarrollar competencias organizacionales y competencias transversales. Aquí, por ejemplo, explica al paciente los riesgos, estamos garantizando que va a haber un criterio de evaluación que nos obliga a nosotros a formar a la gente para que explique al paciente estas cosas, ¿no? O sea, si yo pongo este criterio de evaluación, cuando yo defina los ejes de contenido, es decir, todos los temas que voy a tratar, tengo obligatoriamente que para que realice la valoración preanestésica, enseñarle a comunicarse a los pacientes, ¿no? Con los pacientes, o sea, a identificar métodos de comunicación, a una parte del método de comunicación es que uno siempre tiene que confirmar que la gente ha comprendido, ¿no? Lo que hizo ahora Alicia, ¿no? Pidiéndoles a ustedes, oigan, verifiquen ustedes si esto es correcto, si le faltan partes, si es justamente verificar si esta explicación que nosotros estamos dando está siendo clara para ustedes, ¿no? Y como Completa. son los técnicos, ustedes son los que pueden definir si esto tiene claridad o no. Ustedes son los que hacen esto, ¿no? Entonces, me parece a mí que los resultados que estamos viendo nos van indicando cuál es el- la función del resultado de aprendizaje y cómo lo tenemos que integrar. Estamos haciendo puros resultados de aprendizaje que tienen que ver con la anestesiología, pero podemos hacer, dependiendo de lo que ustedes
quieran, podemos hacer otro tipo de resultados, por ejemplo, de atención clínica. ¿Cómo hacen la primera acercamiento con el paciente, por ejemplo? ¿No? Cuando llegan a un análisis clínico, ¿qué es lo que hacen? ¿Cómo se relacionan con ese paciente, ¿no? Hacen el expediente clínico, ¿cómo hacen el expediente clínico? Fíjense que cuando hacen el expediente, generalmente también hacen una revisión física del paciente, ¿no? Sí, También. Y van registrando cosas, van preguntándole. Y una de las fallas es que muchas veces utilizan lenguajes técnicos y pues los pacientes pues, no entienden, ¿no? así es, así es. Porque pues el lenguaje técnico ya es un nivel distinto, pues, de comprensión, ¿no? Hay que traducirle al paciente al lenguaje normal. ¿Qué significa? ¿No? De la mejor manera, pues. Sí, que se entienda. Como estaba ayudando yo a mi nieto a hacer la tarea. Y yo le dije, pues es que hay que estar muy, muy atentos en la gramática, en la puntuación, no sé qué. Y volteé y me dice que es gramática. Pues sí, pues sí, ¿Qué es eso? es eso. ¿Con qué se come? Sí, pues los niños no. Pues sí. Bueno, a esto se los puse yo ¿cómo se llama? En el videíto, justamente la explicación de esto, ¿no? De cómo va cambiando el paradigma, ¿no? O sea, cómo pasamos de la pedagogía por objetivos, ¿no? Que se caracteriza por ser conductista, porque privilegia la memorización, la evaluación es numérica, hacen diagnóstica formativa y sumativa. La evaluación tiene esos tres características diagnóstica, formativa y sumativa. Para nosotros la evaluación efectivamente es diagnóstica y formativa. ¿Por qué razón? Porque el conocimiento no es la suma de. El conocimiento se construye a partir de interacciones, de interrelaciones, pero no es la suma de información. Me informaron esto, el 1, el 2 y el 3. Ah, pues como ya me informaron de los 7 puntos críticos, ya los sumo y ya sé. Eso no es así. No tiene que haber un proceso de comprensión atrás, que es fundamental, ¿no? Entonces, bueno, esto se los puse para que vieran cuál es el cambio de paradigma, ¿no? Es súper importante. Y para que ustedes vean ajá, los resultados de aprendizaje, ¿no? Bueno, aquí hay cosas que yo les he puesto en su presentación que me gustaría Ujú, que las vieran, ¿no? Porque tienen que ver con los planteamientos de la UNESCO en términos de la modernización de de educación, ¿no? ¿Qué implican los objetivos de accesibilidad, de respeto, de empatía, de innovación, ¿no? ¿Qué significa ujú. realmente la educación inclusiva, ¿no? Que es los valores fundamentales, pues, para una educación inclusiva, que creo que eso es de las cosas más importantes en el cambio, ¿no? Estaba leyendo un programa que me pasaron el otro día y veía una frase que ponía la persona, no sé quién elaboró el programa, pero una frase que ponía que decía, nosotros en este programa no vamos a evaluar, no queremos destacar errores, ¿no? Y yo creo que no, que vamos siempre a evaluar. Lo que vamos a cambiar es la manera como evaluamos y lo Exactamente. que evaluamos, pero la evaluación la hacemos siempre. No, nadie, o sea, nada se puede hacer sin evaluar.
Nada, ni un proyecto, ni un curso, nada. O sea, hasta las cosas más sencillas cotidianas las tenemos que evaluar, porque de eso, por eso pasa la toma de decisiones y la mejora continua. Lo que pasa es que la evaluación no debe ser punitiva, debe ser una evaluación colaborativa, una evaluación integradora, accesible, ¿no? Constructiva, Rosy. Constructiva, con respeto, pero la evaluación se hace, ¿no? Y otra de las cosas es que cuando nosotros evaluamos, no estamos destacando características personales, estamos destacando características de un resultado. Si yo digo que el resultado no es correcto, no estoy diciendo que la persona no actúe correctamente. Estoy diciendo que el resultado no está logrado porque no se está cumpliendo con unos criterios. Y tenemos que evaluar porque a lo mejor lo que pasa es que los criterios no son claros, Ujú, ¿no? exactamente. Y entonces no es una cosa contra la persona, es una cosa contra la organización del trabajo, ¿no? Oye, tu programa no está claro, no es comprensible. Ah, bueno, pues tenemos que cambiar el programa, no a la persona. No tenemos que herir a la persona o faltarle el respeto o atentar contra su dignidad. Tenemos que reconocer que el plan no está bien redactado, ¿no? O que no quedó claro lo que es un criterio de desempeño, ¿no? Aquí una de las cosas que yo traté de hacer, que también me gustaría que ustedes vieran esta, ya se las puse en Classroom, vieran esta, ¿cómo se llama? Presentación, porque yo les fui aquí diciendo, no les dije, no les mostré con precisión esta, creo que sí en alguna ocasión. Resulta que cuando la importancia que tiene esta forma de educar es que hace una relación permanente entre la articulación de todos los sistemas que nosotros tenemos que respetar cuando entramos a trabajar o cuando entramos a vivir en sociedad, cuando ya nos dejamos de ser el estudiantito chiquito y pasamos a ser un adulto con responsabilidades, ¿no? Y con responsabilidad de nosotros mismos, pues, ¿no? O sea, cuando nos insertamos socialmente, ya sea trabajando, viviendo, conviviendo, etcétera, ¿no? Y ahí tenemos que respetar una serie de sistemas. Y esos sistemas tienen que estar dentro de la formación. Eso es lo que pasa cuando redactamos resultados de aprendizaje. Y entonces aquí yo les fui mostrando cuáles eran los sistemas que están respetando cuando estamos hablando de un criterio. Entonces, esta norma que es realizar la canulación intravenosa, el criterio 2 responde a el sistema de jurídicos, ¿no? El sistema jurídico. ¿Por qué? Porque dice trabajar de forma segura en todo momento de acuerdo con la legislación, directrices, las políticas, procedimientos y protocolos. Eso es absolutamente jurídico, ¿no? Pero fíjense acá, respetar los derechos y deseos de las personas en relación con su consentimiento, privacidad, creencias y dignidad. Aquí son el sistema cultural, el sistema de actuación social y por lo tanto son los valores que nosotros tenemos que integrar en los programas. Aquí es bioética, ¿no? Sí, Son todos los valores, no los derechos de las personas. Esta formación inclusiva, ¿no? La privacidad, las creencias, la dignidad, es decir, las condiciones contextuales de la persona, ¿no? la confidencialidad. Exacto. Todo lo que Ujú, sea la confidencialidad, ¿no? ujú, Después, ujú. aplicar las precauciones estándar para la prevención y el control de infecciones. Pues aquí nuevamente es un sistema de calidad, está viendo todo lo organizacional, ¿no? Las medidas pertinentes de salud y seguridad, etcétera. Obtener el consentimiento informado y válido de las personas de acuerdo a los procedimientos es el marco jurídico, pero también es organizacional. ¿No?
enjuagar la cánula, en su caso, cuando está en un sitio de acuerdo con el protocolo, pues esto es un aspecto técnico, pero también es un aspecto organizacional. Sí, Pero es un aspecto técnico, ¿eh? De la disciplina pura que están trabajando ahí. ¿Ok? Entonces, eso es un poco para entender, ¿no? Por qué hay criterios técnicos, organizacionales, de seguridad, de comunicación y otros que se refieren a las contingencias. Esos son lo que siempre vamos a encontrar en un estándar, siempre. Un estándar bien hecho. Y esto es lo que nosotros tenemos que aprender. Todo esto. ¿No? Cómo se hace la comunicación, cómo enfrentamos contingencias, cómo respetamos la seguridad, qué tenemos que hacer para guiarnos con situaciones organizacionales y qué hacemos con estos aspectos técnicos que son específicamente la disciplina. ¿Qué tenemos que aprender en conjunto para poder hacer esto cuando nosotros nos insertamos laboralmente y en el aprendizaje? Es decir, lo que se busca es que nosotros, si vamos a trabajar, pues, o si vamos a convivir en sociedad, pues sepamos hacerlo. Y esa es la finalidad de la educación, que nos prepare para eso, ¿no? Y la función del estándar es decirnos qué cosa hacer. Bueno, todo esto para insistirles cómo hacer el resultado, cómo utilizar los verbos y cómo juntar los criterios para poder hacer un procedimiento, perdón, un resultado de aprendizaje. Aquí, por ejemplo, todos estos que se refieren a procedimientos, a aplicar la política y procedimiento de cualquier norma jurídica u organizacional de acuerdo con el tipo de procedimiento clínico quirúrgico. Fíjese cómo hay diferentes formas de redactarlo y diferentes formas de darle intencionalidad de acuerdo con la condición. Aquí igual, estos cuatro nos sirvieron para decir utilizar el equipo de protección personal en cada una de las acciones de acuerdo con a lo establecido en los procedimientos de la organización. Y aquí, justamente ese era el que se relacionaba con esto, ¿no? Que a nosotros nos dicen ocupe el equipo de protección personal, pero no necesariamente a veces sabemos con claridad de qué se trata eso, ¿no? Y cuáles son las ventajas y por qué, y tenemos que comprenderlo, ¿no? Una de las cosas que a mí me ha llamado la atención en todos los grupos es que todos en algún momento han señalado la importancia de explicarle a los integrantes del equipo quirúrgico, a todos los integrantes del equipo quirúrgico, cuáles son las reglas para estar dentro del quirófano. ¿Por qué no tienen que llevar alimentos? ¿Por qué tienen que no llevar la ropa con la que vienen? O sea, no pueden venir de su casa con la filipina y pasar a comer tacos en la esquina, pues. O sea, la filipina que se ponen para entrar al quirófano es específica. No puede estar contaminada con nada, ¿no? No pueden entrar las chamarras al quirófano. Bueno, hay una serie de reglas, ¿no? Cómo se lavan las manos, cómo se ponen los guantes, etcétera, ¿no? Entonces, todas esas reglas nosotros las tenemos que enseñar. Y después tenemos que supervisar que la gente las cumpla. No sé por qué razón tenemos esa resistencia a cumplir con las reglas. Los latinoamericanos somos insoportables verdaderamente. sí, No, no, sí. o sea, tenemos una negación de cumplir con las reglas, Ujú. ¿no? Y reglas que nos protegen a nosotros. Eso es lo más grave. No, vamos a torear los coches, ¿no? Y pum, la atravesamos por la mitad. ¿Por qué no atravesar cumpliendo la regla de ir por la cebra común y corriente que hay en todas las calles, en las esquinas o donde hay semáforo? No, me tengo que pasar rápido para allá. Pero te van a atropellar, no, hombre, si alcanzo, ¿no? Y por supuesto hay accidentes. Cuando eso es una vez en Madrid ya me iban a sacar un parte por hacer eso, me iban a sacar una multa por andar atravesando a la mitad. Pues sí, El policía me siguió.
hasta que me acompañó hasta que llegué a la cebra y todo el camino me fue regañando que cómo era posible, que por qué si íbamos allá no respetábamos la reina, que si en nuestro país no lo hacíamos. Bueno, me dio una cantaleta, pero impresionante, ¿no? Pero tenía toda la razón. Claro, O sea, yo estaba haciendo, incurriendo en una una falta falta. que me ponía en riesgo a mí y a los conductores del coche, pues, ¿no? Y a otras personas también. ¿Ok? Muy bien. Entonces veamos. Este, ya queda un poco más claro cómo se hacen los resultados de aprendizaje. Yo espero que sí. Y lo que les voy a pedir ahora ya es que por favor me los manden. Es decir, hagan sus resultados de aprendizaje y envíenlos. Y vamos trabajando sobre ¿cómo se llama? La construcción del resultado. Vamos con Alicia verificando sus resultados y corrigiéndolos. Hagan resultados. La única manera de aprender así, a hacerlos es haciéndolos. Es la única manera. Ahí es cuando nosotros podemos, ¿no? Identificar las fallas, la falta de cosas, etcétera. Es la única manera. Hay que soltar la mano. Eso es lo que les estaba diciendo Alicia recién. Hay que soltar la mano, hay que redactar. No importa que se equivoquen, no tengan miedo a equivocarse. Al contrario, corrijamos entre todos. Claro, Aprovechen que nosotros estamos dispuestas a corregir con ustedes. Eso es importante. Entonces, tenemos que sacar las listas de resultados de aprendizaje para que después definan si es un módulo, si son varios módulos, de qué tamaño es el programa, de qué complejidad es el programa. Entonces, por favor, ustedes elijan. Si no tienen un estándar, no hay problema. Avísenme y hacemos unos criterios. Ni siquiera tenemos que trabajar un estándar completo, pero sí podemos trabajar ciertos criterios que les sirvan a ustedes de orientación para diseñar el para el programa. programa que quieren ustedes desarrollar, Exacto, claro. exacto, nada más. ¿Ok? Entonces, ahora, el programa nosotros lo que les pedimos es que lo relacionen con las necesidades que sus residentes señalaron. Pero ustedes también han sido residentes y seguramente tienen opiniones respecto a lo que debieron haberles enseñado. ¿Cómo ustedes proponen corregir o mejorar aquel programa que ustedes siguieron? ¿No? Entonces pueden hacer un programa que esté definido por lo que ustedes consideran que es necesario, pero tiene que ser un programa que pueda ser aplicado y que vaya a generar una mejora, pero que puede ser aplicado, ¿no? No van a transformar lo que dice la UNAM, van a ir enriqueciendo los programas, ¿ok? Van a enriquecer esos programas, van a mejorar la forma en cómo imparten esos programas. No, ustedes no pueden hacer el cambio rotundo, nosotros tampoco. Lo Y que regresando a lo que señalabas, van a evaluar de manera diferente, porque no la pasamos evaluando todo el tiempo, exacto. todo el tiempo, pero diferente. De manera distinta, mucho más flexible y mucho más reflexiva. Ese es el punto crítico. No Sí, vamos a evaluar punitivamente, vamos a evaluar reflexivamente. Es para la construcción de la mejora, no es para descalificar una persona. Eso es muy importante, claro. pero eso es un principio básico de inclusión. Nosotros no evaluamos las características de las personas, estamos evaluando un resultado, que si se ha logrado o no, que si el paciente está cómodo con ese resultado o no, Así es. que si yo estoy cómodo con eso que le he propuesto al paciente.
Esa es la parte que nosotros tenemos que evaluar. ¿De acuerdo? Muy bien. Por favor, ahora ya tienen este video y tienen el video que les puse ayer. Les voy a Les voy a poner de ejemplo lo que hicimos ahorita, ¿no? Los dos ejemplos que les hice ahorita, siempre se los pongo para que ustedes tengan ¿cómo se llama? Un Otros. referente, ¿no? Ujú. De dónde ustedes sacar. Nada más para que tengan referente. Insisto, si alguno de los resultados de aprendizaje y criterios de evaluación que diseñamos les sirven, utilícenlo. Y además ese les sirve para redactar, guiarse de cómo redactar los de ustedes, ¿no? Entonces, no hay ningún problema, vayan haciéndolo, por favor. Y mándenme en la semana, ya empiecen a mandarme en la semana sus resultados de aprendizaje, por favor, porque ya tenemos que empezar a hablar de otras cosas que son importantes en el diseño. Y eso significa que nos quedan pocas sesiones para hacer resultados porque tenemos que entrar al módulo de evaluación. Y ese módulo también tiene una complejidad importante porque vamos a aprender otras formas de evaluar. Pero es fantástico, porque se evalúa lo que se tiene que evaluar, no lo que no se tiene que evaluar. Claro, Mm. no se evalúa lo que a mí me parece por feeling. No, no, no. Aquí nada de que me tinca. Aquí se evalúa en concreto el resultado. Punto. Por eso es que el resultado de aprendizaje y los criterios de evaluación tienen que estar bien diseñados, porque si no, no nos vamos a poder dar cuenta de si la persona aprendió o no aprendió. ¿De acuerdo? Y se hace objetiva la evaluación. Sí. No es lo que se me ocurre. Vi la Mm. luz prendida y pasé de pasadita. No, aquí Mm. las luces están apagadas y se evalúa solo lo que se debe, ¿no? Claro, Así que claro, eso es importante. Muy bien. así es. Entonces, acuerdos, por favor, hagan su resultado de aprendizaje. Háganlos, no se preocupen, no, nada de que, hoy estará bien. No, 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 no. Háganlos. Aquí están mis resultados. Atrévanse. Escribiéndolos es como aprenden. Sí. Acuérdense que la computadora sirve mucho, pero el lápiz tiene un efecto en el cerebro. El transcurso que va de aquí a Claro. aquí Hay una línea de es vibración, aprendizaje, ¿no? sí, es Entre el sí. cerebro, el hombro, el brazo, hasta que llega a la mano, ¿no? Eh, Eso decía mi abuelita, pero en serio que es verdad. Cuando uno está con el lápiz, como que te quedas así pensando y, ay, y borras y haces y esto, ¿no? Este, no, no necesariamente es de disco duro a disco duro. Hay que trabajar un poquito también para pensar cuáles son esta forma de trabajo y que la podamos evaluar. Ujú. Claro, claro. Ok, bueno. Este, Vamos a quedar hasta aquí. Esta clase realmente quise hacerlas, pero ya no puedo hacer esto de hacerles clases tan cortitas porque necesito que demos continuidad a la parte de evaluación. Es una parte súper importante, pero para hacer eso necesitamos tener los resultados de aprendizaje. Si no, no podemos pasar al otro al El otro otro módulo, módulo. no Y se puede. acuérdense que son varios módulos. Entonces, todavía podemos, fíjense que nos falta, cuando hacemos el resultado de aprendizaje, nos falta una parte que es también crítica, que es analizar cuál es la estrategia didáctica que vamos a utilizar para que ellos logren estos resultados que hemos propuesto y cuáles son las técnicas didácticas que vamos a utilizar, ¿no? Y ustedes van a ver la cantidad de técnicas didácticas que hay, que no es solo la exposición, hay un montón de técnicas didácticas, ¿no?
Incluso hay otros elementos que ustedes le llaman dinámicas. Para mí son técnicas didácticas de todas maneras, porque la dinámica es lo que se genera cuando tú aplicas la técnica didáctica, ¿no? Entonces, también eso hay que analizarlo y ver, por ejemplo, la Philips 66 y todo ese tipo de cositas que sirven para reflexionar en conjunto, que son un poco de juegos, ¿no? Este, nos pueden servir mucho para trabajar en, acompañando las técnicas y facilitar el aprendizaje. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, yo les voy a mandar lo que hicimos ahora, les voy a mandar su video de esta clase y a partir del lunes a las 10 de la mañana se abren las asesorías. A partir del lunes, bueno, si alguien mañana en la mañana quiere una, también la puedo dar, pero hasta las 12 porque después tengo un compromiso. Este, pero también estoy dispuesta a hacer eso. Entonces, mañana hasta las 12 y del lunes en adelante, por favor, hagan los resultados con nosotros si no tienen la facilidad para lograrlos solitos. Háganlos con nosotros. No hay ningún problema, no pasa nada, no los vamos a juzgar, al contrario, si es una manera de enseñar. Créanos que no es porque somos buena onda, es un método. No, ay, qué buena onda, Rosy. Y Alicia, no, no somos buena onda, somos bien mala onda. Lo que pasa es que es el método así, ¿eh? Así que por favor, considérenlo. Y nos vemos en la semana o nos vemos el próximo sábado. Sábado. Toman sus resultados de aprendizaje. Tienen que Ah, sí. tenerlos, por favor, Ahora sí. ¿no? Ricardo, ¿quieres que nos veamos en la semana entonces, no? Para que veamos tus criterios, ¿ok? Sí, sí, gracias. Ándele pues. Bueno, que estén muy bien. Cuídense mucho. Ya hace mucho frío Hace mucho frío. Aquí en mi en tu rancho. montañita, sí, se siente frío. Eh, Ándele. Ahorita bueno, les paso todo lo que hicimos.